Estudiantes, cordial salud. Bienvenidos a su cuarta clase de documentos legales. En el día de hoy vamos a tratar el tema relacionado con la sentencia y para ello vamos a definir lo que entendemos por sentencia. Entonces es aquella resolución que emite el juez o el magistrado, según sea el caso, donde deciden los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Los derechos y obligaciones que se encuentran en litigio en determinado proceso de cada una de las partes. En ella podemos encontrar un análisis cronológico de toda la actuación que se ha surtido en el proceso, así como el estudio de los derechos y obligaciones que le asisten a cada una de las partes, así como el valor probatorio, las pruebas que se practicaron y que fueron pertinentes durante el proceso, aportadas tanto por la parte que demanda como la demandada. Y las acciones que se deben llevar a cabo a partir de la elaboración de esa sentencia para proteger no solo los derechos sino también las obligaciones de las partes que se encuentran en litigio. Entonces esto es lo que a grandes rasgos definimos como sentencia. La sentencia tiene una clasificación donde se evalúan ciertos o se debe tener en cuenta ciertos aspectos fundamentales. Entonces encontramos la primera clasificación, que es de acuerdo a su forma, y en ella encontramos aquellas sentencias que son escritas y aquellas sentencias que se pronuncian de manera oral. Estas en muy escasos casos se lleva de esta forma, de manera oral, porque por lo general en la audiencia, bien sea de juzgamiento o de instrucción, respectivamente, dependiendo del proceso que se está adelantando, lo que se hace es dar un sentido del fallo, es decir, el juzgador da el sentido del fallo y posteriormente, en días siguientes, ahí sí se tiene la sentencia en físico, pero emitirla oral, pues son muy escasos los procesos en los que esto se lleva a cabo. La segunda clasificación es según la posibilidad de impugnación. Entonces tenemos aquellas sentencias que son firmes, es decir, que quedan como tal en firmes y no se puede interponer ningún recurso, es decir, no son recusables. Y la sentencia recurrible o no firme, pues que es aquella, por su lógica se entiende, que son las que proceden algún recurso para ser alegado como tal. Otra clasificación es en función de su contenido y sus efectos. Entonces, en esta clasificación tenemos aquellas que son determinativas o constitutivas, que son las que finalizan, crean o modifican una situación jurídica que se está debatiendo en un proceso determinado, el que está en la litis, en el pleito pendiente dentro del proceso de las partes, ¿no? Entonces, tenemos acá, ejemplo, el divorcio. En el divorcio se crea esta determinación en el sentido de que lo que hace es el juez pronunciarse sobre las peticiones y pretensiones de las partes que formula la demanda como tal, como la separación de los cónyuges. Es un pronunciamiento que hace el juez y ahí está determinando cierto aspecto que le compete únicamente a las partes que están en litigio. Las declarativas son aquellas que reconocen un derecho que está en litigio, que está dentro del proceso como tal de pleito. Condenatorias. Las sentencias condenatorias se refieren a cuando se aplica una condena a la persona que está acusada porque presuntamente infringió la ley y cometió un delito. Entonces, cuando la sentencia es condenatoria es porque con base a todo el material probatorio que se ha determinado durante el proceso, pues se determinó que esa persona ha sido culpable de la comisión de la conducta delictiva. Y absolutoria, pues es lo contrario, ¿no? Es cuando el que
presuntamente es el acusado, entonces lo que hace el juez es, teniendo en cuenta todo el curso del proceso, el material probatorio presentado, que no fue suficiente para llegar a la certeza de que esa persona cometió el delito, la conducta punible, entonces su sentencia en ese sentido será absolutoria. Otra clasificación que tenemos es por su instancia, y en estas tenemos sentencias de única instancia, es decir, que solamente se termina el proceso con la sentencia que profiere el juez que está competente para dictar su sentencia. Sentencia de primera instancia, que nos refiere que se puede ser objeto de algún recurso para que sea conocida por el superior jerárquico de ese juez. Y sentencia de segunda instancia es aquella que se profiere porque ha sido objeto de impugnación en primera instancia, entonces el juez de segunda instancia es el que la profiere. La sentencia debe tener unos requisitos indispensables, los cuales vamos a contemplar a continuación. El primero de ellos es que se debe dictar en un periodo de tiempo determinado de acuerdo al procedimiento del cual se está tratando. Por norma general, el juez o el magistrado emite la sentencia varios días después de finalizar el juicio. Esto es lo que yo les estaba explicando. Lo que se puede hacer de manera verbal es en la audiencia, bien sea de instrucción para algunos casos o de juzgamiento en otras, dar el sentido del fallo, es decir, el fallo va a ser a favor de, dependiendo las circunstancias del proceso como tal, pero ya como tal la sentencia en físico pues se dará con posterioridad, ¿no? En algunos casos, como les refería antes, pues se puede dar en el mismo momento o posteriormente a lo que se ha manejado en esas sentencias que ya en esas audiencias, que ya les mencioné. Por otro lado, la sentencia tiene unos requisitos formales en cuanto al contenido y la explicación, diferenciando entre algunas partes o secciones que se deben incluir. Entonces, siempre en una sentencia ustedes van a encontrar un encabezamiento que hace relación a los datos del lugar, la fecha, el número de procedimiento, la identificación de las partes, el abogado, la clase de proceso, en fin. Otro requisito de la sentencia como tal es los antecedentes de hecho y de hecho probados. Estos se explican de manera literal las peticiones de las partes que intervienen en el proceso y se expresa lo realmente ocurrido según el criterio del juez y las pruebas existentes. Entonces, den en cuenta que acá se va a tener en cuenta tanto las pretensiones como lo que se logre probar, ¿no? Entonces, a eso se hace relación. El por qué se va a emitir esa sentencia, qué fue lo que la originó. Entonces, en algunos casos, esa sentencia procede por la acción de tutela instaurada por parte de Pepito Pérez en contra de Rosa María, ¿no? Por tal y tal norma en cuestión debatida o por la violación o vulneración de tal derecho. Esos son como los antecedentes de hecho y hechos probados. Ya los hechos probados se refieren única y exclusivamente a lo que se debate dentro del proceso a través del material probatorio. Tenemos otro requisito que hace relación a los fundamentos de derecho. Este es muy importante porque en esta parte debe ir ordenada en párrafos separados y numerados que explican cada uno de los argumentos jurídicos, las normas jurídicas que han motivado la resolución en favor de una de las partes. Y por último, tenemos la parte dispositiva y el fallo. Este contiene tanto la decisión del fallo y el futuro de la persona que va a ser, digamos, en una sentencia penal, el futuro de esa persona que va a ser acusada, ¿no? Requisitos de la sentencia, continuamos también en este tema hablando que es obligatorio que la sentencia esté firmada directamente por el juez o el magistrado que la haya dictado. Es un requisito indispensable, sin esa firma pues no hay sentencia.
Y por último, el requisito legal que la sentencia contenga la información sobre los recursos ordinarios que proceden contra esa decisión, si es que procede, porque algunas sentencias, como les mencioné al inicio, pues son de única instancia, entonces sencillamente contra esa decisión pues no procede ningún recurso. Entre tanto, en otros procesos es obligación del juez informar qué recursos puede interponer las partes en caso de que no esté conforme con la decisión tomada por el adju, es decir, por el juez de primera instancia. En las sentencias tenemos dos figuras, aparte de todo lo que hemos hablado, dos figuras importantes que se refieren tanto al salvamento de voto como a la aclaración de voto. En algunas sentencias, cuando ustedes las han leído, sale la decisión, el resuelve, primero, segundo, tercero, la firma de todos los magistrados o la firma del juez. Y en este caso, cuando hablamos de salvamento y declaración de votos, nos referimos a aquellas sentencias que ustedes han leído, emitidas por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia, por el Consejo de Estado, donde están todas las firmas de los magistrados, del secretario, y con posterioridad aparece como un documento dentro de la misma sentencia que dice salvamento de voto del magistrado tal o aclaración del voto del magistrado tal. A esas dos figuras son las que nos vamos a referir. Entonces, hacemos un resumen y decimos que mediante la sentencia se pone fin al proceso. Ella es obligatoria en lo que se resuelve y en lo que se decide. Se adopta por lo general por la mayoría de votos en la respectiva corte y en ella se consigna lo que la corte como tal ha decidido para determinado caso. El futuro será ese fallo de la corte y ya no el proyecto como tal del magistrado ponente. Des en cuenta que cuando hay un proyecto del magistrado ponente es como la idea en lo que tiene que ir la sentencia, pero ya posteriormente se da votación y ya se hace unánime, por regla general sería unánime, la decisión de los magistrados para emitir una sentencia como tal. Pero eso muchas veces no sucede, entonces puede haber uno o más magistrados que no estén de acuerdo con esa decisión y entonces ahí se nos plantean las dos figuras que acabamos de hablar. Por eso, como les estaba contando, en su mayoría a veces las decisiones no son tomadas unánimemente, es decir, por el acuerdo de todos los magistrados o todos los integrantes de la corporación en el mismo sentido. Entonces hay casos especialmente debatidos en los que alguno de los jueces se aparta de la decisión mayoritaria y ahí es donde se nos presentan el salvamento del voto o la aclaración de voto según sea el caso. En el primero, en lo que hace relación al salvamento de voto, es aquel documento que se consigna, mediante el cual se consignan las razones por las cuales la minoría de magistrados discrepa o no comparte la decisión adoptada por el resto de magistrados de la corporación. Entonces ellos en su documento aparte hacen como todo el énfasis de por qué no están de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría de sus compañeros. En cuanto a la aclaración del voto, es aquel documento donde se consignan las razones por las cuales uno o varios de los jueces o de los magistrados, aunque estén de acuerdo con la decisión de la sentencia, es decir, con el resuelve de la sentencia en su parte resolutiva, no comparten los motivos que la fundan, es decir, no comparten esa motivación que llevó a tener como resultado la decisión. Tanto los salvamentos y las aclaraciones de voto tienen mucha importancia, pues no son pocos los casos que de tanto repetir y repetir una posición jurídica se logra cambiar o hacer que evolucione la jurisprudencia. Entonces estas dos figuras se den cuenta que es importante para enriquecer la jurisprudencia como tal que emiten las corporaciones en cada uno de los procesos y en cada una de las acciones que se debaten tanto de nuestras cortes que ya conocen ustedes ampliamente. Con esto, muchachos, damos por terminado esta clase. Los invito una vez más para que revisen su plataforma, se pongan al día con sus actividades y como siempre espero encontrarnos en nuestro encuentro sincrónico. Feliz tarde.